hasta la locura te amo. Hola, ¿qué tal amigos de Pregonando? Mi nombre es Cristian Anaya, estoy desde el Seminario Conciliar María Inmaculada de Garzón y pues espero que les guste este video. Amigos, en este video hablaremos de un tema que es muy importante y es sobre el sexo, pero lo dividiremos en 3 puntos. El primer punto, nos haremos la pregunta de que si es pecado el sexo. Segundo punto, miraremos la responsabilidad que debemos tener sobre dicho tema. Y tercer punto, hablaremos sobre cómo quiere Dios que vivamos nuestra sexualidad. Amigos, para el día de hoy hemos traído a una persona muy importante que nos ayudará a responder cada una de las preguntas planteadas. Él estudió psicología y teología y pues hoy ha querido compartir con nosotros. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo ha estado? Muy bien, Cristian, muchas gracias por la invitación para hacer parte de este programa que cada vez va tomando una mayor fuerza a nivel pastoral en nuestra diócesis, entonces gracias por su invitación. Bueno, Juan Manuel, nosotros estamos hablando sobre un tema que, bueno, hoy en día es muy importante y se ve en nuestra realidad, en la realidad de nosotros como jóvenes, y es sobre el sexo. La primera pregunta que nos planteábamos es sobre, ¿es pecado el sexo? Ok, vamos a partir de varias cosas. Primero, usted decía que hoy es muy importante, yo diría siempre es muy importante, en todas las épocas, en todos los momentos de la historia. ¿Por qué? Porque estamos hablando, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de una función del ser humano, de todo ser humano, algo que constituye al ser humano en cuanto tal. Entonces, estamos partiendo de algo que nos constituye como seres humanos, ¿sí? Entonces, desde una visión creyente, tenemos que partir de la plena seguridad de que si estamos hablando de algo que es muy mío y que me constituye, como he dicho, pues no puede ser pecado algo que ha sido creado por Dios, ¿cierto? Desde una visión creyente decimos y recordamos las palabras del Génesis, cada vez que Dios creaba, decía, y vio Dios que todo era muy bueno, ¿cierto? Y cuando crea al hombre dice, es que todo era muy bueno, dice el autor sagrado, ¿cierto? De manera que como punto de partida tenemos que decir que estamos afrontando una realidad humana, que estamos hablando de una realidad humana que por sí misma no puede ser pecado, que por sí misma es fuente de vida, que por sí misma es fuente de relación, y que como es fuente de relación y es fuente de vida, pues claro, también puede ser de alguna forma imbuida por la realidad del mal, ¿sí? Con la sexualidad, como con todas las otras funciones humanas, pues yo también puedo hacer mucho mal y puedo hacer mucho daño, pero por sí misma es una realidad buena, es una realidad que fue pensada por Dios, social también. Pues Manuel, también hablábamos un poco sobre esa responsabilidad que debemos tener pues en nuestra sexualidad. ¿Y usted qué opina o qué nos podría decir acerca de esa responsabilidad? Bueno, partiendo nuevamente, estamos hablando de una función humana que no funciona sola, funciona con todas las otras funciones humanas, con la memoria, con la atención, con la percepción, con todas las otras funciones, con la posibilidad de aprender, con el juicio de la realidad, todo funciona de una manera coordinada, ¿cierto? De manera que decir que hay que trabajar la sexualidad con responsabilidad, claro que sí, pero saber que ella no funciona sola. Yo tengo que ser responsable con mi vida, ¿cierto? Y mi vida incluye la sexualidad. Ahora, puede haber un equívoco dentro de las personas que nos escuchan, y es equiparar, decir que es igual sexualidad a genitalidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso es una creencia que está muy arraigada en nuestro medio y que a veces hace que la sexualidad sea cada vez menos, pero todavía sea un tabú, ¿cierto? Como algo de lo que no se puede hablar. Claro, la genitalidad incluye o está incluida dentro de esta función sexual, pero no se agota allí. La genitalidad, pues claro, y es una maravilla. ¿En qué sentido? Una maravilla a nivel neuroanatómico, a nivel biológico, a nivel de la coordinación de funciones que están ordenadas a qué, no solamente a la reproducción, que bueno, es importantísima porque de otra manera pues la especie humana no subsiste, sino que está ordenada a todo el mantenimiento de la vida, ¿cierto?
Entonces, si hay algo tan importante, si hay algo que es un tesoro, que es una maravilla, pues hay que manejarlo con responsabilidad, ¿cierto? Porque si yo tengo un tesoro aquí entre mis manos, pues yo puedo dilapidarlo, ¿cierto? Yo puedo hacer también mucho daño con ese tesoro que me ha sido. Juan Manuel, usted muy bien lo ha dicho, nosotros somos seres sexuados. La pregunta es, según la iglesia, según también el parecer de la Biblia, de Dios mismo, ¿cómo se puede vivir esa sexualidad y esa genitalidad esto hoy en día? Porque hoy se ha tergiversado mucho esta parte, entonces, ¿cómo se puede vivir? Yo creo que, bueno, nuevamente, los retos que nos propone para la vivencia de la sexualidad, pues los momentos que vivimos en esta parte de la historia son distintos a otros momentos de la historia, pero igualito, todos los momentos de la historia han tenido que habérselas con retos para vivir de una manera adecuada la sexualidad. Por lo mismo que le acabo de decir, como es un tesoro, toda la historia de la humanidad, el ser humano ha tenido la posibilidad de coger ese tesoro para hacer daño, ¿cierto? Para hacer mal. Ahora, la forma cristiana, la iglesia creo que ha sido muy enfática, y cuando digo iglesia no solamente me refiero a los dictámenes, a las propuestas del magisterio, sino al sensum fidei, es decir, a la forma como los cristianos vivimos la fe, ¿sí? Desde los orígenes. Pues hay que saber que todo el ser humano debe ser objeto de evangelización. Es decir, yo tengo que permitir que el Salvador entre a todos los lugares de mi vida, a todas las habitaciones, incluida la sexualidad, ¿sí? Bien podríamos hablar de una evangelización de la sexualidad. ¿Cuándo sé que hay una sexualidad evangelizada? Pues cuando esa posibilidad de afectividad está volcada al servicio de la vida y volcada al servicio del otro, es una donación de mí mismo hacia los demás. Toda esa fuerza que Dios ha puesto en nuestro existir se volca al servicio de los demás, se une a todas las demás funciones humanas para salir de mí mismo y servir, ¿cierto? Crear vida. Cuando no es cristiana una vivencia de la sexualidad, cuando está replegada sobre mí mismo, ¿sí? Quiero también, para ir finalizando, felicitarlos por arriesgarse a tomar este tema, porque todavía persisten entre nosotros muchos tabúes, ideas erróneas de que, por ejemplo, la iglesia piensa que la sexualidad es negativa, que la sexualidad es algo de lo que no se puede hablar, y eso es algo falso, porque la iglesia todo el tiempo nos ha dicho que Dios se ha hecho hombre, ¿sí? En la persona de Jesús de Nazaret, y ha asumido todo lo que es humano. Y si Dios asumió en sí todo lo que es humano, pues asumió también la sexualidad, ¿cierto? De manera que nuestros oyentes, las personas que pueden participar de este programa, tienen que tener la claridad que hablamos de un tema que es bueno, que no es un tema negativo, que claro, está la posibilidad de hacer mal con ello, ¿sí? Como con todas las otras funciones humanas, tengo la posibilidad de hacer daño, pero no fue para eso para lo cual fue pensado en el proyecto de Dios. Fue pensado para el bien, para la donación, para la comunión entre los seres humanos y al interior de nosotros mismos, ¿bien? Entonces los felicito por arriesgarse a tocar este tema y para darnos ese paso de pensar una sexualidad evangelizada, una sexualidad que se vive desde la donación completa de... Jóvenes, hemos escuchado gracias a Juan Manuel que la sexualidad no es pecado, la sexualidad es un don de Dios y por lo tanto debemos vivirla con responsabilidad en cada una de las vocaciones que Dios nos ha llamado. Gracias por haber visto este video y que Dios los bendiga. Hasta la locura.